Continuamos nuestra programación en COPE Ceuta, en la segunda hora de La Voz del Faro. Nos pueden seguir a través del 89.8 de su FM o también en vivo, en directo. Nos pueden ver en el farodeceuta.es, nuestra página web, o también en el muro de nuestra cuenta de Facebook. El juicio que se iba a celebrar esta semana contra el padre de Adu, el conocido como niño de la maleta, se ha vuelto a suspender. En esta ocasión, ante la imposibilidad de localizar pues tanto a la madre como al pequeño, ya que habían sido requeridos para declarar como testigos. Recordamos que este caso se hizo bastante mediático y conocido, de hecho estuvo en las portadas de todos los medios de comunicación, porque un guardia civil detectó con el escáner de la frontera del Tarajal pues a un menor de 8 años dentro de una maleta. A partir de ahí pues se precipitaron todos los hechos que ahora pasaremos a comentar en esta tertulia, porque bueno, pues al parecer, según defendía la familia, era todo porque habían intentado en 2 ocasiones la reagrupación familiar, pero no lo habían conseguido, y movidos por la desesperación pues intentaron este pase ilegal a través de la frontera del Tarajal. Para comentar este asunto hoy tenemos aquí a mi derecha a Pedro del Corral, que es director del Centro Mediterráneo del área de menores de la ciudad autónoma. Muy buenas tardes. Buenas tardes. A su derecha tenemos a Alberto Aflalo, que es abogado y a su vez pues presidente del Grupo de Abogados Jóvenes de Ceuta. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Y a mi izquierda tenemos a Mónica Gómez Melgar, que es maestra de español en Digmun. Es una asociación que trabaja con menores. Buenas tardes. Si os parece, comenzamos primero con Pedro, ya que él tuvo contacto directo con Adu, con este niño, que bueno, como podemos ver en el plasma, esta fotografía ha dado la vuelta al mundo. ¿Nos puedes comentar un poco cómo llegó el caso hasta el área de menores y cómo fue su estancia? Efectivamente, fue un caso impactante a nivel mediático, a nivel de Ceuta, de la península. Todos conocemos las informaciones en los medios de comunicación, en prensa, en televisión incluido. Nosotros sufrimos en muchos momentos ese tema a nivel mediático, pero la verdad que fue todo más sencillo de lo que al principio podíamos imaginar, ¿no? Cuando llegó el niño desconocíamos si su padre venía con él. Cuando ingresó como menor extranjero no acompañado, porque el padre no se conocía su paradero. A las pocas horas apareció el padre en escena. Fue entonces cuando ya todo el mundo se dio cuenta de que había habido un intento de introducir a su hijo en España de forma irregular. No sabíamos por qué motivo había conducido a este hombre a haber consentido, a haberlo hecho de esa manera. Él dice, según al parecer, que él desconocía. Nosotros en ese aspecto no podemos tampoco entrar, es un tema que está judicializado y que me imagino que eso tendrá unas consecuencias penales, pero no sabemos exactamente. El trabajo desde el área de menores evidentemente es otro. Nosotros desde el principio, como con cualquier niño que entra en un centro, que son muchos, este caso es uno, pero nosotros tenemos a lo largo del año muchísimos casos. Nosotros, como centro de protección de la ciudad, de protección de menores de la ciudad, trabajamos con infancia desfavorecida, con lo cual no solamente trabajamos con menores extranjeros no acompañados, también trabajamos con menores en situación de desprotección, malos tratos, otras situaciones también muy difíciles, que no son mediáticas evidentemente, y que bueno, que tienen la misma respuesta que hacemos con un caso como el que estamos hablando en estos momentos. Adu era un niño ¿qué recuerdo tienen de Adu en esa estancia que tuvo allí en el centro? Sí, efectivamente, Adu es un niño además que se ganaba fácilmente a los compañeros del centro, al personal del centro. Un niño muy extrovertido, muy abierto, muy simpático. Él lo vivió como una aventura. Él estuvo con nosotros aproximadamente un mes. Un tiempo muy rápido, la verdad, porque como al aparecer la familia muy pronto, nosotros tuvimos que trabajar con la madre, que estaba en Fuerteventura. El padre evidentemente estaba en prisión, era un tema delicado, tenía su representación a nivel de su abogado, que intervino desde un primer momento, pero nosotros con la madre sí tuvimos un trabajo desde el principio arduo, porque había que primero ver si era efectivamente la familia de Adu, porque hay veces que hay familiares que se presentan como familiares y no lo son. Entonces hubo que hacer las pruebas correspondientes, y cuando ya se determinó que eran familiares, evidentemente familia directa, era su madre y su padre, pues hubo que trabajar también una reagrupación con la madre, porque evidentemente en los centros no se está para eternamente. Lo intentamos buscar una salida la mejor posible para cada caso. En este caso era evidente que el niño quería a su padre, quería a su madre, que habían actuado de forma
no lo más adecuada, pues posiblemente. Que como tú has dicho en la presentación, había habido a lo mejor una desesperación, eso hay que valorarlo también por en el sitio oportuno, que es en los juzgados, y verán si este hombre, pues evidentemente, tiene algún tipo de consecuencia penal o no de su actuación. ¿Cómo se vivió en aquellos días el estar en el foco de la noticia, sí, el centro de menores y todo el personal, la plantilla? Sí. Hombre, nosotros cuando de principio saltó la noticia nos dimos cuenta de que era una noticia distinta a todo lo que habíamos vivido en estos años en el centro, porque hay casos similares, pero no igual en la fórmula, ¿no? Nosotros tenemos en el centro actualmente tenemos niños menores extranjeros no acompañados y se supone que han entrado en Ceuta, muchos de ellos, o la gran mayoría, de forma irregular. Lo que pasa que la forma que entró ADU en Ceuta por la frontera fue una circunstancia que marcó de principio el caso. Entonces ya, bueno, tuvimos desde el minuto 1 pues medios nacionales, en prensa, en radio, en televisión, pues como vosotros ahora intentando pues preguntarnos. Nosotros, hombre, por un lado es un reto, ¿no?, que se conozca también la labor del área de menores. Nosotros en ese aspecto, ahora pasado el tiempo, aunque al principio nos costó trabajo también, pero pasado el tiempo pensamos que se hizo un buen trabajo, como se hace en muchos casos también, pero que bueno, tuvo a nivel público tuvo una consecuencia, ¿no?, y que la gente conocía cómo se trabaja en los centros, porque claro, nosotros nuestra labor es una labor que muchas veces pasa desapercibida. Nosotros salimos nada más que las malas noticias muchas veces en los centros de menores, y sobre todo con el tema de menores extranjeros muchas veces más, ¿no? Bueno, pero también hay una realidad que es que al día a día se trabaja con todo tipo de desprotección en los centros, y Ceuta hoy en día, una ciudad de 100.000 habitantes, pues tiene un trabajo a nivel de menores no acompañados, de menores en situación de desamparo, que es una labor que sigue ahí, que la tenemos desde hace muchos años y que podemos decir que se hace una labor adecuada, porque como el caso de ADU son muchísimos casos a lo largo del año. Abrimos un paréntesis para presentar a David Álvarez, que es psicólogo y se une a la mesa de la tertulia. Muy buenas días, tardes. Siento retraso. Nada, no tienes por qué excusarte. Y bueno, me gustaría comentarle a Alberto Aflalo, al abogado, desde el punto de vista, desde su ámbito profesional, me gustaría conocer. Se juzga tanto al padre de ADU como también a la marroquí pasadora, se le juzga por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. ¿Qué penas se pueden pedir en estos casos? Exacto. A ver, el artículo 318 bis del Código Penal pone diferentes penas en función del tipo penal, ¿vale? En este caso, para no alargar mucho, se enfrentan a penas de 4 a 8 años. Pero voy a explicar el por qué. Las penas de 4 a 8 años se enfrentan, ¿por qué? Porque se entiende que hay un riesgo para la vida, es decir, el pasar a este niño en una maleta, se entiende que puede haber riesgo en su vida, o también puede causarle lesiones graves. Por poner un ejemplo, este caso fue muy mediático porque el pase, la forma de hacerlo, que fue en una maleta, pues nunca se había visto, o fue algo novedoso, ¿no?, por decirlo de alguna manera. No fue como estamos acostumbrados en pateras o en embarcaciones. Cuando en las audiencias provinciales, porque en este caso estamos hablando de penas de más de 5 años, o en el caso de los juzgados, cuando son penas inferiores, lo que miran es si ha habido riesgo para las personas. Es decir, si en el caso de las embarcaciones, esas embarcaciones cumplían unos mínimos de seguridad. En este caso, la maleta, yo entiendo que podía ocasionarle riesgo al menor. También es verdad que hablamos de un menor, entonces hay un agravante, porque estamos hablando de que la persona que iba a pasar, o la persona que iban a pasar, era un menor de edad. Entonces se entiende que tiene una protección especial. Y bueno, entonces estaría la mujer que ha llevado al niño en la maleta, que se enfrentaría a una pena en su grado superior, que podríamos estar hablando de 6 a 8 años, por ejemplo, y el padre como coautor, porque se entiende que fue el que autorizó a que el menor pasase la frontera en esas condiciones. De acuerdo. Otro de los asuntos que a lo mejor también desde la óptica del abogado se puedan analizar es que el padre solicitó en 2 ocasiones la reagrupación familiar, pero no se le concedió porque le faltaban reunir una serie de ingresos para que se le reconociese el hecho de que ADU se pudiese reunir con sus padres en España. ¿En qué caso o qué habría que reformar? ¿Qué habría que hacer? Porque claro, hablamos que venimos de un periodo de crisis económica en el que el poder adquisitivo de toda la familia se ha visto mermado y bueno, realmente
siendo inmigrante en un país como extranjero, en este caso en España, tampoco es que la economía de una familia inmigrante, ya de hecho de las familias nacionales no es tan holgada la economía, pues cuanto más para una familia extranjera. ¿Hay planteado, se podría reformar la ley del extranjero, o sea, la ley que regula todo el tema migratorio, para que esa reagrupación familiar pues fuese más flexible y no se diesen casos que en concreto tenemos aquí un titular del periódico El Mundo que dice que, bueno, entró en la maleta por cuestión de 50 euros? No sé si eso se habla o, por ejemplo, habéis comentado alguna vez el hecho de alguna modificación a la ley de extranjería en ese sentido. Sí, realmente uno de los grandes impedimentos a la hora de realizar los diferentes trámites administrativos, como puede ser la residencia, o bien por arraigo, o bien por cuestión de trabajo y demás, estamos hablando de la cuestión económica. Es el pilar básico para que a ti te concedan este tipo de autorizaciones. Si bien es verdad, hay otro tipo de razones como por razones humanitarias, que si bien pienso yo que podría haber encajado en este tipo, ya que si este padre de familia tiene a su hija, si no me equivoco, y le falta un hijo, ¿no? Pues el tema de la reagrupación familiar, si no se puede hacer a través de un arraigo familiar, pues por razones humanitarias, para que ese niño no quede desamparado. Si bien es verdad, pues se podría haber ido a esa vía, pero el tema es el siguiente, y es, como he repetido antes, la cuestión económica. ¿Se podría buscar una salida, una vía a este tipo de cuestiones para que, por ejemplo, se bajase las cuestiones económicas? Si bien tengo entendido, estamos hablando de que se tiene que reunir 2 veces el IPREM, que serían las condiciones necesarias para que tú tienes que justificar que tú reúnes esas cuestiones económicas. Entonces, por cada pues la figura paterna, por cada hijo que tenga, pues esa cuestión económica va aumentando. Entonces sí es verdad que podríamos y deberíamos de tratar los operadores jurídicos, tanto los abogados, los legisladores, e intentar tratar ese tema y ser un poquito más flexible y más sensible ante cuestiones como estas, que estamos hablando de que por una cantidad de dinero no se haya podido regularizar y este padre, pues a la desesperada haya hecho este intento de pase. Aún así, en mi opinión personal, creo que y desde el punto de vista penal no está justificado, porque aunque no hayas conseguido esa reagrupación, no hayas conseguido regularizar la situación de tu hijo, eso no justifica el que tú hayas pasado a tu hijo en una maleta. Me sirve lo que comenta Alberto para plantear una cuestión sobre la mesa. ¿Es justificable el hecho de vivir una situación desesperada por el hecho de no poder reagruparse familiarmente, el hecho de que una persona esté dispuesta a que su hijo cruce la frontera, ponerlo en manos de una mafia que trata con personas? ¿Está justificado el hecho de que se utilice esa vía por muy desesperado que se esté? Os lo planteo a mi ala izquierda de la mesa por si lo queréis comentar. ¿Está justificado? Yo desde BISMO venimos especialmente a hablar del derecho de ese niño, de Adu. Como bien ha dicho las noticias, el chico salió de la maleta y aún le quedaba un poco de fuerzas para decir: me llamo Adu. Entonces, ese niño también tiene unos derechos. A ese niño jamás se le ha preguntado: Adu, ¿quieres entrar en una maleta? Estar expuesto a estar asfixiándote, que todas las lesiones posibles, incluso perder la vida para poder pasar a la frontera. Es que nunca se tiene en cuenta a los niños. O sea, al final es una decisión entre la legislación que flaquea a veces con estos casos que son bastante radicales, ¿no? Que se ve una evidencia de que necesitan una reagrupación familiar por un aspecto de 56 euros que el padre no tenía, ¿no? En su sueldo. Sí, no reunía el sueldo. Sí, tenía un sueldo fijo, pero le faltaba 56 euros para reunir a su hermana mayor, a su mujer, o sea, a su hija mayor, a su mujer y a su pequeño. Y al pequeño se lo dejan atrás, un pequeño de 8 años. A mí me parece que es una arbitrariedad con respecto al tema de la legislación que hay con la reagrupación familiar. Y luego ya me centro más en Adu, porque yo como educadora, que llevo 2 años trabajando en el centro de menores como educadora, como maestra de español, y también trabajamos habilidades, integración de los chicos. Yo veo la parte más humana de esas criaturas que entran aquí en Ceuta con unas historias increíbles. Entonces, por eso pienso que quizá
yo pienso que el padre podrá justificarlo por la desesperación tan grande, habrá dicho que habrá agotado todos los recursos posibles, pero al igual que se han movilizado tantísimos periodistas para escribir un libro como Nicolás Castellano y se ha movilizado tantísimo a la prensa y a todo, vamos, yo creo que todo el mundo, toda España, también se podía haber movilizado antes de elegir la opción de dejar a su hijo en manos de los traficantes. Porque si yo doy 5.000 euros a un traficante, yo estoy exponiendo la vida de mi hijo. Cuando ese hombre ha salido de su país para evitar que lo mate por un tema político. Porque él es profesor y él se vino de su país, de Costa de Marfil, porque es profesor y tiene un tema político para evitar su muerte. Entonces expone la vida de su hijo, pero la suya no. Él está protegido. Entonces yo vengo a defender a ese niño, a Adu, especialmente. David, ¿qué secuelas, desde el punto de vista psicológico, qué secuelas puede dejar a un niño el que viva esta circunstancia, esta situación, este pase? Es una pregunta muy concreta, pero iba a hablar un tema que tiene relación con eso, aunque es un poco más amplio, que ha salido en la mesa, que me choca mucho. Me choca, quiero decir, para bien. Fijaos que la justificación de que este padre... David, te interrumpo un segundo. Dime. Porque hemos conseguido contactar con el abogado del padre de Adu, Juan Isidro Fernández. Me comprometo a que a continuación la palabra va para ti. Juan Isidro Fernández, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Juan Isidro. Dígame. Sí, verá, le comento, soy Juanjo Oliva, le llamamos desde las tertulias de COPE. Sí. Nos gustaría plantearle, en primer lugar, Juan Isidro, sobre el caso de Adu. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué se han ausentado estos, tanto la madre como el hijo de la vista que estaba prevista para este miércoles? Bueno, no se han ausentado, lo que ocurre es que están en París y no han podido llegar las citaciones porque allí la madre encuentra trabajo, porque como usted sabe, en Costa de Marfil se habla francés y tanto la niña habla francés, y entonces pues no han podido venir porque el menor le había caducado otra vez la residencia legal en España, y ahora pues estamos esperando otra vez los documentos para que entre en España o que al menos declare por videoconferencia. Juan Isidro, tenemos ciertos problemas. Si se puede mover un poco, creo que es todo tema de cobertura. Sí, dígame, ¿me escucha mejor? Ahora muchísimo mejor. Juan Isidro, Sí, dígame. Me comenta dígame. entonces que va a hacer falta una comisión rogatoria para que vengan a Ceuta, o bien que puedan declarar por claro, videoconferencia. Que puedan declarar por videoconferencia, porque claro, su testimonio para mi defensa es fundamental. Ellos son los testigos principales para demostrar la inocencia del padre. Y claro, para ella allí es más fácil encontrar trabajo que en España, en primer lugar por la lengua. Juan Isidro, ¿qué línea va a seguir en su caso su representación? ¿Qué línea va a seguir en defensa del padre de Adu? Más o menos, ¿qué es lo que van a argumentar? Bueno, está claro que tras la fuga de la señora marroquí, que está en búsqueda y captura internacional, pues la defensa es clarísima. Mi cliente es completamente inocente. En ningún momento él pensó que iban a meter al niño en una maleta, sino que siempre creyó que iba a entrar con una documentación, es decir, con un visado, que para eso era la intención que él tenía de ir a la frontera. Entonces, claro, esta señora pues ahora está en búsqueda y captura y no podrá declarar porque está prófuga, me imagino, de estar en Marruecos. Es decir, que la defensa es clara, ¿no? Mi cliente nunca supo que este era el final de entrar el niño de España a través de una maleta. O sea, Un padre en su sano juicio pues puede creer esto, porque es que es algo realmente insólito, ¿no? O incluso grotesco. Juan Isidro, entiendo entonces que el padre de Adu siempre pensó que iba a entrar en Ceuta con un visado y finalmente Correcto. Iba a entrar con un visado o otra documentación, para eso pagó, y que realmente pues después realmente pues a lo mejor después de un centro de acogida, un centro similar, correcto, y ahí ya lo recogería, ya empezaría pues todo lo que es el protocolo y la tramitación para sacarlo a través del centro de menores, como así finalmente se ha hecho. Juan Ignacio,
Juan Isidro, Sí. disculpe, Juan Isidro. Dígame, Claro, dígame. mantiene contacto tanto con el padre como con Adu y su madre. Claro, correcto, claro. ¿Cómo se encuentran ellos? ¿Cómo están afrontando esta situación? Pues mira, ellos, claro, es que nosotros no nos podemos conformar con ninguna pena que solicite el fiscal, porque para nosotros el padre es una víctima de estas mafias, ¿no? Y ten en cuenta que el padre estaba absolutamente legal en España y había solicitado una reagrupación familiar. Entonces, el tema de usar a estas mafias para comprar estos documentos fue precisamente por el estado de necesidad que tenía, puesto que al morir la abuela, el niño quedaba desvalido y desprotegido allí en Costa de Marfil. Correcto, a instancia de las mafias, de lo que hubieran cogido, pues unos soldados, o lo hubieran secuestrado, o todas las situaciones estas que se dan en África, ¿no? No sé si ha estado, ¿no? Donde los niños pues son como moneda de cambio y allí la vida no vale nada. Entonces el padre, conociendo esta situación y viendo que le habían denegado la reagrupación, que desgraciadamente no apeló, por, no me acuerdo si eran 65 o 70 euros, porque ya había reagrupado un país, pues se vio sometido a esta prisión y fue cuando decidió pues contactar con esta gente, ¿no? Y todo ha ido pues después todo este desastre que ocurrió, que ya sabemos, ¿no? Pero bueno, lo importante es que Adu está bien. Sí, exacto. Yo también le preguntaba en ese sentido. Él emocionalmente, él cómo vive la actualidad. Claro, de aquello del 2015 ha pasado ya cierto tiempo. ¿Cómo se encuentra en la actualidad? Sí. ¿Qué vida lleva allí, si no me equivoco, es en París, en Francia? Aquí la verdad lleva una vida pues bueno, bastante normal para un niño, ¿no? Va al colegio, está escolarizado, vive con su madre trabaja, también tienen allí familiares y la idea del padre es también ir allí. Usted sabe que el padre pues no tiene retirado el pasaporte como medida cautelar y de momento no puede ir a Francia este año, ¿no? Pero su idea es también quedarse allí, ¿no? Ir a Francia porque claro, ellos pues el idioma es el francés, el que más domina. Bueno, el padre habla perfectamente español, la madre también chapurrea bastante, pero su lengua, digamos, que han adquirido es el francés. Yo entiendo que también el padre lo estará pasando mal, ¿no? El hecho de estar Claro, alejado de su familia. porque hay mucha presión. También tuvieron que dejar Fuerteventura porque la presión mediática era agotadora, es que no se podían mover. Mucha gente dice, pero bueno, ¿cómo es que se han ido? Mira, es que ya no podían más, ¿sabes? Era una situación realmente caótica la que se vivía allí, ¿sabes? Pues Juan Ignacio Fernández, abogado Sí. del padre de Adu, muchísimas gracias por haber encantado. intervenido. Muy Yo creo que el agradecido juicio- porque sabemos que está ocupado entre juicio y juicio. Pero yo creo que se podrá pronto, no creo que tarde mucho, porque ya hemos dicho a la audiencia que lo hagan mediante videoconferencia y nosotros realmente el despacho cree que el juicio se va a celebrar bastante pronto porque en realidad ya la única testigo que iba a venir, que era esta señora, pues está en busca de captura y ya lo que queda por declarar es Adu y la madre. Bastante pronto se atrevería a decir un mes antes de que Sí. finalice el año. Sí, yo creo que el juicio va a ser inminente. Yo creo que, si acaso 2 meses, pero no creo más, que se prepare todo para la videoconferencia. ¿De acuerdo? De acuerdo. Juan Isidro, muchísimas gracias, muy agradecido. Venga, encantado. Un saludo. Buenas tardes, adiós. Un saludo. Estamos hablando con David. Disculpa, pero teníamos que aprovechar el hecho de que habíamos conseguido contactar con el abogado del padre de Adu. David, coméntanos un poco al hilo de lo que Pues, se comentaba en la mesa. Mira, hay una cosa también que este señor ha comentado que es muy interesante. Fíjate que todo el rato está girando sobre los mismos argumentos, que es lo importante que es la familia y lo que puede llegar a justificar que la familia intente hacer una reagrupación, incluso poniendo a ese niño en manos de la mafia. Por un lado lo estamos utilizando para justificar estos hechos y por otro estamos criminalizando. Que igual es cierto que este hombre no sabía que iba a pasar en una maleta. Estamos criminalizando estas acciones, pero mientras lo hacemos, el discurso es doble. Lo hacemos y lo justificamos, porque entendemos que siendo una familia es un caso diferente al de otras personas, al de otros niños. Si no fuese para esto, desde luego lo condenaríamos muchísimo más. Pero como es el padre, entendemos que el padre vive una situación mala, etcétera, etcétera, pues de alguna manera parece que en nuestras conciencias, bueno, no es una tan mala acción. Bueno, yo no lo sé si él sabía que iba a venir una maleta o no. Desde luego lo puso en manos de una mafia y yo entiendo que el niño estuvo desprotegido hasta
que lo detectan en la frontera y se toman las medidas oportunas. A partir de ese momento, ¿secuelas que tiene esto? Es que es muy complicado, porque al final estamos hablando de lo mismo. Es tu familia ha hecho algo que es bueno para ti, aunque haya sido malo para ti. Integrar esa dualidad es muy complicado. O sea, entender que tu familia te quiere, te protege, pero a su vez hace cosas malas hacia ti, eso es difícil de llevar. Bueno, pues eso es lo que pesará al final de todo esto. Por vuestra parte, no sé si queréis hacer alguna valoración en cuanto a esto, realmente cómo, si él pues sufrió, a lo mejor también al haberle, como director del centro de menores, no sé... Él, cuando entró en el centro, él no quería hablar, no quiso hablar nunca, aunque era en francés y allí hay personal que puede con él interactuar. Era un tema que no quiso dar muchas explicaciones, no se le veía especialmente preocupado por lo que pasó, él lo asimiló bien, lo asimiló como una aventura en un momento dado, él vio que rápidamente además apareció en escena su madre, con lo cual eso calmó. Si su padre le explicó, vamos a pasar, no lo sé si el chiquillo sabía que iba a pasar en una maleta, pues no lo sé, pero lo afrontó como una aventura. Hombre, nosotros desde el mundo europeo quizás es muy difícil entenderlo, a lo mejor desde una circunstancia en un país como Costa de Marfil, pues a lo mejor no es tan difícil entenderlo, pero claro, es, como ha dicho David, una situación en la cual el padre tendrá que, con el paso de los años, hablar con su hijo y decirle hasta qué punto puso en riesgo su vida, ¿no? No lo sabremos nunca, eso es una cosa que, como dice David, difícilmente podemos entenderlo. Él no lo vivió negativamente, él no lloró desde el primer momento, no se vio hostilidad por parte de él hacia nadie, al revés, es un niño como es muy extrovertido, rápidamente hizo amigos, de hecho se les recuerda por los chavales que todavía continúan en el centro que estaban en aquella época, se les recuerda con mucho cariño, o sea que es un niño que hizo amigos, interactuó con el personal de formas muy correctas, en ningún momento nos dio el más mínimo problema, actuó como debía ser, participó en todo lo que se hizo con él a nivel médico, a nivel escolar, a nivel de intentar con él poco a poco tranquilizar, pero como fue todo tan rápido, la verdad que al final el éxito fue demasiado. Estamos acostumbrados a que todos los casos terminen igual, ¿no? Pero este fue un caso, bueno, porque mediáticamente se disparó y en cierta forma nos ayudó también a nosotros, porque no todos los casos son igual de sencillos, entre comillas, de tener una solución. Aparecen familiares, se hacen pruebas de ADN continuamente, para muchas veces tener que, porque tú un chaval no lo vas a tener en un centro 8 o 10 años. Un menor extranjero lo ha acompañado, aunque el nombre diga MENA, tiene también padre y madre, y a lo mejor están en Europa o están en la península. Todo este es un proceso que se trabaja en los centros con unos protocolos y que claro que normalmente duran un poco más de tiempo, pero en este caso, bueno, pues se precipitó todo porque evidentemente a nivel nacional hubo mucha expectación. Nosotros no lo hubiéramos querido tampoco porque no es necesario, pero por lo visto fue un tema que a todo el mundo le llamó mucho la atención, la verdad que llama la atención, sí, porque la fotografía es una fotografía impactante, pero que después el chiquillo, tú le preguntabas y él de eso no hablaba. De eso no hablaban. Tampoco queríamos, no creo que fuera oportuno entrar en ese, porque eso también a él le dolería, a lo mejor tener que dar una explicación de por qué motivo entró así. También querrá defender a su padre, porque es su padre, y él demostró con su madre mucho cariño cuando la vio por primera vez, con los contactos telefónicos autorizados por el equipo de menores, él de principio con una naturalidad, una tranquilidad, sabiendo que él estaba pendiente en un futuro, más próximo o no, de volver a su familia. Eso es la realidad. A partir de ahí, como he dicho al principio, penalmente puede tener consecuencias, como hay muchísimos casos que ocurren día a día de entrada ilegal. La inmigración ilegal tiene unas aristas muy grandes y claro, evidentemente hay veces en los cuales pues hay personas que tienen después unas consecuencias penales porque es imposible que se le pueda, incluso siendo el padre, disculpar una acción de este calibre. Pero bueno, para eso están los juzgados, que nosotros solamente como protección de menores estamos para, como decía Mónica, trabajar con los chavales para que estén bien, para que no tengan ningún problema en los centros, para que se desarrollen, se integren, que es nuestra labor. Nosotros el tema judicial, pues ahí podemos opinar, pero evidentemente no es nuestra función tampoco. Me gustaría preguntarle precisamente a Mónica, porque está familiarizada seguro con los testimonios de bueno, cómo han vivido ese periplo migratorio para venir a Ceuta. ¿Cómo lo viven? Es decir, ¿qué relatan esta otra tendencia que hay de la migración de los más jóvenes? Le doy la razón en cuanto que los chicos se integran
muy rápido, mucho más que los adultos. Tienen una capacidad de adaptación muchísimo mayor. O sea, se nota mucho cuando entran en clase los primeros días que están como muy introvertidos, muy apagados, la mirada, una mirada perdida, que te planteas, dices, ¿qué experiencia habrán tenido estas criaturas, ¿no? Pero aunque ellos se abran en cuanto al tema de integrarse, de querer aprender el idioma, de participar en todas las actividades, ellos marcan una barrera con su pasado. O sea, la experiencia que han tenido en el pasado, ellos marcan una barrera. Pocas veces podemos acceder a ese pasado de los niños, no sé que lleguen información, muy pocos comentan algo. Y no hace mucho, en un medio de comunicación de la radio, fue un chico, un MENA, un subsahariano, y por la tarde quedó con el locutor de radio y para contar su vida. Y el chico empezó a abrirse de una manera, a desahogarse, que se quedó pasmado lo que es el locutor de radio. Y luego él se arrepintió, el chico, y dice, ay, pero no diga mi nombre. Por favor, no diga en qué instituto estudio, no diga en qué equipo de fútbol juego. O sea, él mismo quería luego ya... O sea, él se abrió de una manera, cosa que no suelen hacer, pero luego él corriendo dijo, pero es que no quiero que sepan que soy yo. O sea, que para que vea la barrera tan grande que marcan esos niños con el pasado que traen a sus espaldas. Sí. ¿Y algo que podáis, o algo que hayáis detectado, que hayáis visto que tienen en común todos estos niños? ¿Algún rasgo bueno, dentro de algo que, digamos así, que les afecte a todos por igual a la hora de dar ese paso de venir a otro país, y además de manera clandestina? Pues está claro. Depende que de la edad, es porque claro, la edad. normalmente el menor extranjero no acompañado tiene un perfil de ya ser adolescente, ¿no? El caso de Adu es un caso singular, porque normalmente, por suerte, chavales tan pequeños no suelen ingresar en centros. Hay casos, los menores marroquíes sí puede haber, chavales de 10, de 12, de 13 años, de hecho los hay en centros, pero chavales subsaharianos tan pequeños, difícil. Los casos que ha habido de subsaharianos pequeños han sido porque han venido acompañados de padres, supuestos padres, que con las pruebas de ADN siempre se tiene que verificar esa relación paterno-filial. Pero en caso de menor perfil de menor que en Ceuta tenemos extranjeros, normalmente marroquí, de 16, 17 años, varón. Nosotros en nuestro centro tenemos el perfil de las chicas marroquíes, mucho menor que el perfil del centro La Esperanza, que tiene marroquíes varones. Nosotros y subsaharianos también tienen ellos también. Nosotros trabajamos con el tema MENA, con el sexo femenino. Es menos, pero también es una realidad que hay en la ciudad también, que muchas veces nos olvidamos, muchas veces cuando hablamos del tema MENA pensamos que todos están en un mismo centro. No, porque la ciudad todavía no dispone de un recurso, que se está trabajando para ello, porque me consta que se está trabajando para hacer un recurso para menores extranjeros no acompañados en su conjunto, porque es muy distinto el trabajo que se debe de hacer, que tenemos que hacer en los centros, con menores extranjeros no acompañados, que es un trabajo muy difícil también, además es una población amplia, que no sería tan amplia como grupo si tuviéramos un recurso que tuviera suficiente capacidad para absorber ese trabajo, ¿no? Ahora mismo se ha mejorado mucho a nivel de menores extranjeros no acompañados. Hay que recordar que en el año 90, cuando surge el fenómeno MENA en Ceuta, no se disponía de ningún centro para menores extranjeros no acompañados. La sociedad tiene que acordarse de cuando estaba en el centro arriba en San Antonio, que se creó de la nada, que después, con el paso de los años, se buscó una ubicación mucho mejor, una infraestructura mucho mejor, que es insuficiente porque no estaba destinado en un principio como centro de protección. Entonces, la ciudad está trabajando, el área de menores está trabajando para crear un centro en condiciones idóneas para absorber 100, 150, lo que sea necesario a nivel de menores no acompañados, tanto chicos como chicas. Ese sería el futuro. Y disponer de centros específicos para casos de protección. Actualmente está la Guardería San Ildefonso, estamos nosotros como Centro Mediterráneo, está también el Centro La Esperanza. Lo que pasa es que nosotros como Centro Mediterráneo tenemos
una población muy diversa. Es mixto por un lado, tenemos chicos, tenemos chicas, el único centro, bueno, la guardería San Ildefonso también, los pequeños son es mixto. La Esperanza no es mixto por la imposibilidad de la infraestructura actualmente. De cara al futuro, pues una aspiración del área de menores, tener un centro que disponga de suficiente espacio y espacios donde puedan desarrollarse esos chavales de las mejores condiciones. No es buscar simplemente un espacio mayor, sino un espacio con unos recursos adecuados. Porque yo sé lo que es trabajar en un centro mixto, yo llevo ya muchos años trabajando en mi centro y es un centro mixto de siempre. Y es difícil trabajar en un centro en el cual chicos y chicas se desarrollen en las mejores condiciones, en las cuales tú como educador puedas dar una función a tu trabajo, una labor a tu trabajo correcta. Porque evidentemente siempre es bueno el que haya chicos y chicas, porque es la sociedad. Tú no puedes, como en un colegio no hay ya los colegios como antiguamente de chicos y de chicas, ya son colegios mixtos, el 95%, 99%, pues igual pasa en los centros de menores. Es una realidad, deben de relacionarse adecuadamente y eso se trabaja también en los centros. Por eso digo que en el futuro próximo, para nosotros sería un éxito también como centro, porque nos dedicaríamos a una labor no más importante, tan importante como la de trabajar con menas, pero trabajar con una población, la población de Ceuta, o con población extranjera incluido también, pero por otros casos, no por ser menor extranjero no acompañado. Yo creo que sería el futuro para nosotros en protección. A colación un poco de lo que ha comentado el padre, el abogado de la familia, Juan Isidro Fernández, me gustaría preguntarle a Alberto, él ha hablado de una videoconferencia, de comparecer por videoconferencia. ¿Qué requisitos se tienen que dar para que sea posible que Adu y su madre como testigos pues declaren en la audiencia provincial mediante este sistema? Pues la Audiencia Provincial autorizará esta videoconferencia, pues por ejemplo en caso de necesidad económica, es decir, de que estas personas puedan acreditar que no tienen recursos para venir hasta Ceuta para poder declarar, o por ejemplo también en una cuestión de trabajo, que ellos tengan que trabajar y hoy puedan justificar que no pueden acudir a Ceuta el día del juicio, o también en una cuestión médica, como puede ser por ejemplo que estás en un tratamiento y no puedes acudir a la fecha de juicio. En todo caso, la Audiencia Provincial es la que tiene la palabra y tendrá que autorizarlo. Mi opinión, yo creo que sí, que se autorizará más que nada por una cuestión de mera celeridad, para poder darle mayor celeridad y mayor rapidez a este procedimiento, que se pueda enjuiciar y sobre todo que pueda haber una sentencia. Aunque ya más o menos lo habéis ido desgranando cada uno en vuestras intervenciones, pero lo dejo sobre la mesa y ya vais interviniendo. ¿Por qué consideráis que este caso? Han habido niños que han entrado, no sé, en dobles fondos. Incluso recuerdo el caso de una menor subsahariana que incluso se le quemó el rostro. Han habido varias circunstancias que han entrado en Ceuta y trepando y por los sitios más inverosímiles. Pero ¿por qué? ¿Por qué el caso de Adu pues, tuvo tanto eco? ¿Por qué pensáis que fue que ha tenido este impacto en la población? Y más o menos, ya digo, habéis ido diciéndolo en vuestras intervenciones, pero... La fotografía fue, yo creo que el motivo fundamental, porque la fotografía fue una situación que marcó a mucha gente. De principio, los medios de comunicación, hoy en día Internet es un arma que rápidamente, y eso salió en todos los medios digitales. A partir de ahí ya se disparó la información. Y vosotros ya como medios de comunicación pues visteis también una posibilidad, evidentemente había un tema bonito para trabajarlo también por vuestra parte. Medios de comunicación nacionales por televisión, te digo, yo me he visto en entrevistas en directo en medios de comunicación que nunca nos había pasado y mira que ha habido casos también difíciles, complicados, incluso más penosos en este aspecto, ¿no? Pero bueno, fue una situación que se generó y había que afrontarla. Pero yo creo que fue la imagen lo que marcó un poco. Yo no sé los demás cómo lo veis, pero yo creo que por ahí sí era el tema. Yo creo que la sociedad se le abrió una realidad que no sabía que existía, que es el paso de inmigrantes de esta manera, niños tan pequeños y encima en una maleta, que es algo que a priori te parece impensable. De repente ves la imagen y dices, oye, esto está ocurriendo de verdad. Además, la idea nuestra de protección a la infancia que tenemos, niños tan pequeños, no nos imaginamos que nadie en su sano juicio pueda hacer esto, claro, de nuestra óptica occidental, ¿no? Que es lo que estábamos diciendo antes, pero no se nos puede ocurrir que eso ocurra y de repente lo vemos. Y lo vemos nosotros, que estamos en Ceuta, lo ve la gente de la península, que ya todo esto es completamente ajeno, no se lo puede imaginar. Entonces ya es un boom mediático inesperado, sí.
Alberto, no sé si quieres... Yo quería atener de lo que dicen mis compañeros, es que la ciudadanía se vio sorprendido por esta nueva forma de pase, que fue totalmente, como he dicho antes, novedosa, pero entre los abogados también, igual que a ellos que también trabajan con los menores y más, nos sorprendió muchísimo porque fue algo totalmente... nos quedamos estupefactos, en plan, no puede ser, como en una maleta, con el peligro que lleva eso, ¿no? Y sobre todo el tema de que es un menor. Entonces, pues nosotros, los adultos, pues siempre vamos a atender a la protección de los menores, ¿no? Pues es lógico. Y en el caso de Digmun, como ONG participante, yo creo, incluso me comentó Maribel Lorente, que vuestra presidenta, que incluso llegasteis a tener contacto con... También algunos miembros de la ONG llegaron a tener contacto con ADU. Y que, claro, aparte de que es un caso muy novedoso, evidentemente, todo... Cuando se ponen en contacto con traficantes y la mafia, difícilmente van a encontrar una vía donde el niño llegue sano a salvo y no tenga riesgo, como también hay casos de que cruzan a los niños con motos acuáticas. Eso, todo ese tipo de vías para acceder a través del tráfico de personas conlleva un gran riesgo. Y entonces, cuando los padres contratan esas vías o pagan ese dinero, saben que están corriendo ese riesgo. Por eso defiendo ese derecho de ese menor. ¿En qué situación queda un padre que arriesga así la vida de su hijo? ¿En qué situación queda? Por eso me refiero a cómo se debe de sentir un padre que sabe que, oye, que ha puesto en riesgo con esto apelo más a como sentido como humanos. Sí. Lo que yo comenté antes, yo creo que todavía al padre le queda una explicación con su hijo cuando pasen los años. Es muy difícil hablar con un crío tan pequeño y no convencerlo de que lo ha hecho, como dice David, porque era lo mejor para él. No sabemos, esa familia tendrá que, con el paso de los años, saber perfectamente qué pasó ahí, ¿no? Judicialmente habrá dentro de poco, como ha dicho su abogado, una solución, que será una u otra, me imagino que eso ya quedará en los juzgados, pero a nivel familiar, bueno, pues el padre, si verdaderamente lo hizo por el bien de su hijo y no la puso en riesgo, pues tendrá una explicación. Eso lo sabe el padre, lo sabe ADU, que son los únicos. La persona que lo pasó, que ya está huida de la justicia, no va, me parece, a aparecer en escena en el juicio, con lo cual es una situación que en lo familiar ellos lo saben. Por lo demás, bueno, pues el chiquillo, como comenté antes, tenía una relación muy buena con su padre, con su madre, y me imagino que eso, estar en el seno familiar, lo saben perfectamente. Me gustaría saber la opinión de David, el padre cómo afronta eso, porque comenta el abogado que pensaba que iba mediante visado a pasar a Ceuta y al final se encuentra el padre con que no, que es que el niño va dentro de una maleta. Yo te voy a responder con una pregunta. Fíjate, como hacemos los psicólogos. ¿Y el riesgo de llegar hasta la frontera? ¿Cómo afronta el padre ese riesgo? Porque está claro que el trayecto también es peligroso. Entiendo que el padre asume en todo este proceso, no solo en el paso por la frontera, sino en todo este proceso, asume un riesgo de vida para su hijo. No es un riesgo no medible. Pone en juego la vida de su hijo para llegar a lo que ese hombre, pues yo supongo que él esperaría que fuese una vida mejor o que espera que es una vida mejor. Entonces asume ese peligro, lo asumió para él y lo asume para los demás de su familia. ¿Cómo afronta eso? Bueno, pues me imagino que como mucha gente, por lo menos de puertas para afuera, tendrá que justificar el riesgo, porque no puedes vivir con la conciencia de que has hecho algo tan malo. Tienes que estar convencido. O sea, las personas nos protegemos mentalmente, considerando que nuestras decisiones son las mejores que podíamos tomar, se protegerá. Internamente, como solo va a quedar en esa familia lo que ha ocurrido, no se va a saber, bueno, pues ya llegarán los momentos donde tengan que darse sus explicaciones. Por supuesto, este niño llegará a ser adolescente y preguntará cosas. Eso ya se verá con el tiempo. No lo veremos nosotros, pero se verá con el tiempo. Con esta reflexión de David Álvarez nos tenemos que ir despidiendo ya, comentarles, agradecerles a nuestros seguidores a través de internet, a través del farodeceuta.es y también en nuestra emisora, en el 89.8 de su FM, en Cadena COPE, pues despedirnos. Muchísimas gracias, David Álvarez, Mónica Gómez, Pedro del Corral y Alberto Aflalo. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros, haber dado también vuestra visión sobre el caso famoso del niño de la maleta de ADU, y a nuestros oyentes y espectadores a través de internet y de las redes sociales les emplazamos a una nueva tertulia el viernes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro.